Seguimos entonces como parte del curso de Introducción a la Astronomía. Esta es la parte del módulo de estructura estelar y en este caso, este tema que me toca dar hoy va a ser el tema de las zonas convectivas y radiativas en las estrellas. Entonces en este pequeño curso vamos a ver cómo cambia la estructura de la estrella cuando son estrellas que tienen toda una parte convectiva o una parte radiativa o ambas, y vamos a ver cómo esto depende de la masa de la estrella. Entonces aquí a leguas pueden ver en esta figura que tengo pues una figura esquemática del Sol, y podemos ver que bueno, tenemos en su centro un núcleo muy caliente debido a estas reacciones nucleares que están produciéndose en el núcleo del Sol, y luego tenemos una zona radiativa, y en las partes más externas tenemos una zona convectiva. Vemos que incluso en nuestro Sol tenemos entonces estas dos zonas actuando de manera simultánea, y bueno, por supuesto la parte límite, el límite entre estas dos zonas se va a llamar tacoclina, es lo que conocemos como la tacoclina. Entonces vamos a ver cómo estas zonas se producen, por qué se produce este tipo de estructura en estrellas como el Sol, y cuando se producen otro tipo de estructuras que no van a ser como la que presentamos aquí en nuestro Sol. Entonces, para empezar este tema, primero voy a hacer una recapitulación de lo que hemos visto en los temas pasados. Vimos en el tema de equilibrio estático la primera, estas primeras ecuaciones de estructura estelar. Vimos que la primera ecuación era la distribución de masa, ¿no? Básicamente colocábamos este elemento de masa que era un cascarón esférico debido a la simetría esférica que tomamos para las estrellas, que es una aproximación sumamente buena debido a que estas estrellas son grandes, son masivas, y como tienen la fuerza de la gravedad, pues siempre va a producir un cuerpo esférico debido a su naturaleza radial, ¿no? Entonces, luego teníamos la segunda ecuación de estructura, que era de esta forma, que era la que hablaba o la que se relacionaba con la producción de la energía. Vemos que aquí les coloco otra forma similar de la presentación de esta misma ecuación, que muchas veces van a ver también por ahí en la literatura, donde en vez de tener, bueno, este diferencial del flujo de F de m que les había comentado, que era la producción de energía, la tasa de producción de energía, y que teníamos estos dos factores. Este Q, si recuerdan, era el que se producía por reacciones nucleares, y toda esta parte de aquí pues venía de esta otra parte del balance que hay entre los flujos de calor que fluyen hacia el elemento de masa y fuera de él, ¿no? En este cascarón esférico. Entonces, habíamos visto que si suponemos el equilibrio termodinámico, que sabemos de hecho que las estrellas están en un cierto equilibrio termodinámico, el que conocemos como equilibrio termodinámico local. Recuerden que en este caso de equilibrio termodinámico local, lo que quiere decir es que la materia y la radiación están en equilibrio. Recuerden que aquí entonces se puede suponer que la temperatura del gas, que es el que está hecho por estas partículas, protones, neutrones, va a ser la misma que la temperatura de la radiación, que es la temperatura de los fotones. Y aquí es donde se produce la radiación de cuerpo negro, que es la que usualmente utilizamos para explicar la radiación de las estrellas. Entonces vimos que si hay un equilibrio termodinámico, entonces estos diferenciales de tiempo desaparecen y solo quedaba esta parte de la ecuación, ¿no? El diferencial del flujo con respecto al elemento de masa, que era igual a la tasa de energía nuclear. Y veíamos que al integrar esta ecuación, entonces sacábamos la luminosidad. Básicamente por eso es que ven a la luminosidad aquí en esta parte de la ecuación, y aquí está relacionado con el radio en vez de con este elemento de masa, ¿no? Eso es lo único diferente, pero básicamente dicen lo mismo. Hablan de la producción de la energía en las estrellas, y recuerden que aquí este éxilo que aparece aquí no es más que la tasa de producción de energía, que es el que encapsula todo este parámetro Q que habíamos visto antes. Entonces es una ecuación de la que vamos a estar hablando un poco más adelante, y es sencillamente una forma similar de expresar la segunda ecuación de estructura estelar que vimos. Por último, la tercera ecuación de estructura era la de equilibrio hidrostático, que no es más que el equilibrio entre la gravedad de la estrella, que quiere comprimir siempre el material, con la presión, que es una fuerza que va opuesta a la gravedad, y que vimos que en el caso de las estrellas en secuencia principal, esta presión, esta nueva fuente de energía, se debe a las reacciones termonucleares en su interior. Entonces eso también lo estuvimos viendo
Y recuerden que estaba también el tema de las reacciones nucleares, que también se los coloqué. Ahí pueden también ver cómo es que se producen todas estas reacciones nucleares en las estrellas. Entonces, ¿por qué les hablo de todas estas ecuaciones de estructura? Bueno, primeramente para que las tengan frescas, para que sepan que hemos estado desarrollando todas estas tres ecuaciones de estructura, y porque para poder explicar estas zonas convectivas y radiativas en las estrellas, entonces necesitamos hablar de la cuarta ecuación de estructura estelar. Y esta es la que está relacionada con el gradiente de temperatura en estas estrellas. Entonces, como saben, el flujo de energía, que es realmente lo que nos interesa, es directamente proporcional al gradiente térmico, al gradiente de temperatura. Entonces, como saben, esto va a depender también del camino libre medio de las partículas que transportan este flujo de energía, ¿no? Entonces, existen tres mecanismos de transporte de energía. Tenemos los siguientes. Uno, la radiación, que es el que viene dado por los fotones, ¿no? La luz. Está también la conducción, que viene dado por los electrones y por los iones, por estas partículas cargadas. Y está la convección, que básicamente es la transferencia de calor a través de la circulación de masa. Entonces son estas burbujas de material, ¿no? De estas células macroscópicas que van produciendo este transporte de energía debido a esta diferencia de temperatura, este gradiente de temperatura. En esta clase solo vamos a ver la radiación y la convección. La conducción no vamos a hablar de ello porque de los tres mecanismos este es el menos común. Este solo se da o es importante en las enanas blancas, que como vimos era el remanente que quedaba luego de la muerte de una estrella de baja masa o una estrella similar al Sol. Son estos objetos súper compactos y brillantes ya al final de la vida de la estrella, donde este material está tan compactado que es lo que llamamos un gas degenerado. Entonces, la parte de la conducción no la vamos a hablar en esta etapa, solo vamos a concentrarnos en la parte de la radiación y la convección, que es la que realmente juega un papel importante en las estrellas en secuencia principal, que es la que vamos a estar hablando durante toda esta clase. Entonces, para que puedan entender un poquito mejor estos tres mecanismos, aquí les dejo un diagrama que es algo bastante cotidiano para que puedan entender los tres mecanismos al mismo tiempo, ¿no? Entonces aquí es como cuando ustedes van y calientan o hierven agua para hacer arroz o para hacer pasta en su estufa. Entonces aquí tenemos la estufa, sabemos que hay transferencia de calor allí, y aquí tenemos los tres mecanismos. La radiación, obviamente, que es la que está produciendo la luz, que es la que vemos de las llamas de la estufa, y obviamente está calentando pues toda la olla, y el agua que está allí, como ustedes saben, cuando calientas el agua y el agua hierve, precisamente vemos todas estas burbujas, es debido a que se está transfiriendo este calor de las partes más calientes abajo a la superficie y viceversa, ¿no? Entonces se producen estas corrientes que son debido a la convección. Entonces básicamente el material frío es más denso y cae, ¿no? Hacia abajo, y así se va produciendo toda esta transporte de energía. Y la conducción, como les había dicho, es el que viene determinado en este caso por los electrones. Si tenemos un mango que es de metal, pues sabemos que los metales son superconductores, son muy buenos conductores de radiación, y por eso pues allí se va a producir la conducción, pero es la parte que no vamos a tocar en este punto, pero es para que tengan un esquema de más o menos cómo es que se produce todos estos procesos de transporte de energía, y son los que también vamos a ver en las estrellas. Entonces comencemos. Bueno, vamos a hablar de estos dos procesos que son los más importantes a la hora de ver la vida de las estrellas, la parte de las estrellas en secuencia principal. Entonces vamos a ver cómo se compara la convección con la radiación. O sea, vimos que la cuarta ecuación de estructura es la que tenía que ver con el gradiente de temperatura. Son estos dos. Tenemos que la convección, por un lado, tenemos que este es el gradiente de temperatura y va a venir dado por este proceso adiabático, ¿no? Que no hay transferencia de calor. Este sería el coeficiente adiabático, este gamma que vemos acá, y básicamente es el calor transportado por la circulación de materia, ¿no? Entonces, ¿cuándo se favorece la convección? Bueno, la convección es mucho más eficiente cuando se calienta una sustancia, en este caso sería el plasma que tienen las estrellas, cuando tenemos calores específicos muy altos. Recuerden que el calor específico lo quiere decir que si es alto es que necesitas mucha más energía calórica para poder subir la temperatura. Entonces, ¿esto dónde se produce? Bueno, por ejemplo, esto se produce en la envolvente externa de estrellas como nuestro propio Sol, que era lo que les mostraba en la primera lámina.
que tenemos esta envolvente externa que es convectiva, y ahí se produce este proceso, y eso, por ejemplo, se da en estas regiones donde el material está ionizado, que es lo que se produce también en el Sol. Tenemos que las capas externas van a ser un poco menos densas, allí el material va a estar ionizado o parcialmente ionizado, y lo que ocurre es que en esta parte, gran parte de la energía de la radiación se va a ir a precisamente ionizar este material. Entonces aquí es mucho más rentable otro mecanismo de transporte de energía, que sería la convección. Pero también se da en zonas donde hay baja temperatura, como es el caso de las protoestrellas y de las estrellas poco masivas como las enanas rojas, y vamos a estar hablando de eso también un poquito más adelante. Otra forma en la que se favorece la convección es cuando en los núcleos de estas estrellas la producción de energía es fuertemente dependiente de la temperatura, ¿no? Entonces esto se produce, por ejemplo, en estrellas un poco más masivas que el Sol, de hecho más de 1.5 masas del Sol. Sabemos que estas estrellas queman este hidrógeno, producen esta fusión nuclear en su interior mediante el ciclo CNO, que fue lo que vimos también en el tema de las reacciones nucleares. Entonces vemos que este ciclo CNO es mucho más dependiente que la temperatura, mucho más que la cadena protón-protón. Aquí vemos que la temperatura, la dependencia con temperatura del ciclo CNO va como la temperatura a la 17, cuando por el contrario en la cadena protón-protón es mucho más baja, ¿no? T a la 4. Entonces vemos que cuando las estrellas empiezan con este ciclo, y vamos a explicarlo un poco más adelante, entonces también va a favorecer a la convección. Por el contrario, la radiación, ¿cuándo se favorece? Recuerden que la radiación, en este caso, la energía se transporta básicamente por la luz, ¿no? Por los fotones. Entonces tenemos este gradiente de temperatura ahora, es esta ecuación que sale de la ley de gases ideales. No vamos a entrar en detalle en cómo se llega, pero tenemos que, obviamente está presente la capa, que lo habíamos visto también en clases pasadas, es la opacidad por unidad de masa, y también se presenta esta A, que no es más que la constante de radiación. Entonces tenemos estos dos gradientes, y dependiendo de cuál domine, se van a producir pues estos dos procesos. Entonces, hablemos un poquito de la convección. Bueno, básicamente la zona convectiva de una estrella, como ven aquí, esta es una estrella totalmente convectiva, como una enana roja. Sabemos que esta zona es el rango de radios, o la región en la estrella, donde la energía es transportada principalmente, obviamente, por convección, ¿no? Y en contraste con la zona radiativa, donde se transporta por radiación. Eso parece bastante lógico, ¿no? Entonces, una cosa importante aquí es que el movimiento convectivo, vamos a ver que se va a producir o se va a establecer cuando el gradiente de temperatura de la radiación sea mayor que el gradiente de temperatura de la convección. Entonces, cuando se produzca esta desigualdad, la radiación, el gradiente de temperatura de la radiación mayor al de la convección, entonces van a haber estos movimientos convectivos, va a haber esta circulación de material, y vamos a explicarlo un poco más a detalle más adelante. Ahora, una cosa importante es que debido a que tenemos estas zonas de convección, sobre todo para estrellas de este tipo, que son totalmente convectivas, se pueden ver que el material va desde el núcleo, desde muy cerca del núcleo, hasta las zonas más externas y regresa, ¿no? Entonces lo que esto va a producir es que el hidrógeno fresco, sin reprocesar, de las capas externas de la estrella, y de hecho de toda la estrella, pueda ir y pueda depositarse en el núcleo y pueda servir como nuevo combustible para estas reacciones nucleares, para la quema de este hidrógeno. Entonces, por esta razón, estas estrellas que son totalmente convectivas son las más longevas, son las que viven más, porque tienen todo ese hidrógeno que forma la estrella a su disposición para la quema del hidrógeno. Entonces, por eso estas estrellas van a vivir mucho más. Pero además de eso, estas células convectivas, cuando tenemos zonas convectivas, le solemos llamar células convectivas, también va a producir que el material que está en el núcleo, que está siendo reprocesado y produciendo helio, o muchas veces produciendo también carbono, va a poder llegar a la superficie. Entonces, una de las cosas curiosas que vemos de estas estrellas es que en sus capas más superficiales o externas vamos a conseguir sobreabundancias de carbono, por ejemplo. Y eso viene precisamente por esta convección, donde el material procesado del núcleo se va a subir a la superficie, y esto lo podemos observar, por ejemplo, en sus espectros, en sus líneas espectrales, que tenemos estos compuestos o estos elementos más pesados, que es algo que no se da en estrellas que no son totalmente convectivas, como lo vamos a ver también más adelante. Entonces, este proceso de convección, como hemos visto, un parámetro súper importante para estos procesos de transporte de energía, por ejemplo, para la conducción y para la radiación, vemos que era el camino libre medio, ¿no? Que tanto, por ejemplo, en el caso de la radiación, que tanto el fotón puede viajar antes de ser absorbido, y en el caso de la conducción, que tanto el electrón puede viajar antes de ser
también interaccionar pues con el medio. En este caso de la convección, el parámetro fundamental va a ser la longitud de mezclado o el mixing length, como le dicen en inglés, ¿no? Y esta longitud no es más que la distancia que puede viajar esta burbuja de material, ¿no? La distancia que puede moverse antes de mezclarse con su entorno. Entonces esta es la parte de la convección, y para poder entenderlo un poquito mejor vamos a ver entonces este video que les voy a explicar. Entonces tenemos que las estrellas, ¿no? Como sabemos, están hechas de hidrógeno, tienen su núcleo. Recuerden que para estrellas de este tipo de masas, entre 0.5 y 1.5 masas solares, se producen estas reacciones nucleares en su interior debido a la cadena protón-protón, ¿no? Recuerden que el núcleo es la zona más caliente, más densa, donde se produce toda la energía de estas estrellas, ¿no? Entonces, a medida que nos vamos alejando en radio, vemos que en la zona más interna el gradiente de convección va a ser mayor al gradiente de radiación, porque la temperatura allí en el núcleo es súper alta. Entonces, luego a medida, ahí se va a formar una zona radiativa, ¿no? En este caso, el fotón, que es esta cosita moradita que va corriendo por allí, como es una zona muy densa, el fotón le cuesta mucho escapar de allí. Sabemos que, por ejemplo, para el Sol le cuesta cientos de miles de años que el fotón pueda escapar de esta zona. Claro, obviamente vamos a tener esta zona radiativa, pero luego que nos vamos moviendo hacia zonas más externas, el gradiente de convección va a ser cada vez menor. Entonces va a llegar un punto donde estos gradientes, el de convección y el de radiación, se van a igualar, que es la tacoclina, y luego en la parte más externa se va a producir finalmente la convección, que son estas burbujas o este movimiento de masa, y va a poder entonces transferir la energía a través de la convección. Recuerden que en las capas más externas, como veíamos, donde estaba la convección, allí ese material que está moviendo no se va a mezclar con la zona radiativa, ¿no? Entonces no va a tener todo este hidrógeno de las capas externas, no va a ser accesible al núcleo radiativo, porque sencillamente estas dos regiones no se mezclan, ¿no? Y entonces en las capas más superficiales, por ejemplo en este caso, para el caso del Sol, que es el que veíamos en la primera figura que les mostraba en la lámina, tenemos el núcleo radiativo y luego más externo la zona convectiva. Vamos a tener lo que denominamos los gránulos solares, ¿no? Entonces aquí, vamos a ver si esto empieza bien. Sí, podemos ver que se empiezan a ver estas manchitas claras y oscuras, y esto se debe a esta zona de convección externa que tiene el Sol. Las zonas más brillantes es donde el gas va a calentarse y luego a bajar, y las zonas menos brillantes es donde el material pues está bajando debido a que está más frío, ¿no? Entonces básicamente esos gránulos que veían aquí al final, vamos a ver si los puedo volver a colocar, es básicamente debido a esta convección, estos movimientos de masa, donde las zonas más brillantes son las zonas calientes, luego suben a la superficie, se enfrían, y las zonas más oscuras es donde el material va bajando, ¿no? Entonces se producen todos estos efectos interesantes en las partes más externas, por ejemplo, de nuestro Sol. Entonces, así se produce el efecto de convección. Entonces tenemos que para estrellas entre 0.5 masas solares y 1.5 masas solares, obviamente ahí se encuentra nuestro Sol, vamos a tener este núcleo o esta zona radiativa en su interior, debido a que por estas fusiones nucleares, debido a la cadena protón-protón, se van a tener altas temperaturas, ¿no? Y debido a estas altas temperaturas vamos a tener esta zona. Obviamente esto es una zona muy densa, y luego a medida que disminuye la densidad en el exterior de las estrellas, entonces se va a favorecer más la convección, y entonces vamos a tener luego, como veíamos aquí en el video, una zona convectiva. Entonces, vamos a hablar un poquito más de cómo es que se produce esta convección. Entonces, para ello vamos a entrar en las enanas rojas. Como les decía, las enanas rojas son estrellas de muy baja masa y son totalmente convectivas. Entonces aquí es donde vamos a estudiar un poquito mejor cuál es el criterio para que se produzca la convección. Y ese es el criterio llamado criterio de Schwarzschild, ¿no? Entonces aquí vamos ahora a mostrar este video. Estas estrellas son muy baja temperatura, tenemos el núcleo, y el núcleo en parte hace su fusión nuclear a través de la cadena protón-protón también, pero debido a su baja temperatura también se producen otros dos efectos, otros dos fusiones nucleares debido al deuterio-deuterio y deuterio-tridio, ¿no? Tritio, pero no vamos a hablar un poquito de eso. Pero bueno, son estrellas totalmente convectivas, solo tienen estas dos capas, el núcleo y la zona convectiva.
y obviamente ahí el material tiene menor temperatura comparado con estrellas de mucha mayor masa, ¿no? Y entonces empieza esta circulación de materia, ¿no? Como les decía, estas estrellas viven mucho más porque precisamente el hidrógeno que está en la superficie no procesado puede ser llevado hacia el centro del núcleo y puede estar disponible para el núcleo para su fusión. Sabemos que ya para estrellas como el Sol, recuerden que aquí el fotón tardaba muchísimo tiempo en salir, ¿no? Aquí puede durar cientos de miles de años el fotón en salir de esta zona radiativa para el caso como el Sol, ¿no? Pero entonces hablemos un poquito de cómo es que se produce realmente esta convección. Para ello vamos a construir una burbuja, es una burbuja en un medio circundante que va a tener este medio circundante una cierta presión, una cierta temperatura y una cierta densidad, ¿no? Entonces esta burbuja se va a desplazar, ¿no?, a través de este medio a zonas donde la presión, la temperatura y la densidad sean menores, ¿no? Sabemos que en las partes más externas de la estrella estos tres parámetros son menores debido a la ecuación de transferencia, y entonces vemos que esta burbujita sube, ¿no? Y tiene que hacerlo con dos requerimientos. Uno, que sea suficientemente rápido para que la presión se mantenga constante relativamente, ¿no? Recuerden que esto se hace a través de procesos adiabáticos, es decir, esta burbuja no puede compartir el calor con su medio. Entonces, por eso tiene que subir suficientemente rápido como para que la presión sea constante, pero también tiene que hacerlo suficientemente lento como para que no haya intercambio de calor, ¿no?, de temperatura. Entonces, al final de su desplazamiento, si la densidad de la burbuja es mayor que la de su medio circundante, obviamente va a ser más densa y la burbuja va a caer, va a volver a su estado original y no se va a producir la convección, no se va a producir el efecto de convección. Entonces este límite o este criterio es el criterio de estabilidad de Schwarzschild y es el que establece este proceso de convección. Entonces lo que nos está diciendo básicamente esto es que la parte de aquí, la parte de la izquierda, era lo que veíamos que era la que estaba relacionada con el gradiente radiativo, ¿no? Este es el que explica el comportamiento del material circundante, ¿no? Y esta parte de la derecha es el que explica la temperatura dentro de la burbuja, ¿no?, que es adiabático. Entonces, obviamente, si se cumple esta inestabilidad, este criterio, lo que va a pasar es lo que expliqué antes, ¿no?, que la burbuja va a caer, va a bajar y no se va a producir la convección. Entonces, para que realmente se pueda producir este proceso convectivo, lo que es más fácil explicarlo es que la burbuja, el gradiente de temperatura en la burbuja, ¿no?, tiene que cambiar mucho más rápido, es decir, al final del movimiento la burbuja va a estar más fría, ¿no?, y por eso cae, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir esta inigualdad. Entonces, para que pueda haber convección, la inigualdad tiene que ser invertida, el gradiente de la radiación tiene que ser mayor al de la convección, como les había dicho antes, para que se produzca este movimiento. Y lo que quiere decir es que, bueno, el material circundante va a tener un gradiente de temperatura mucho mayor, y lo que quiere decir es que al moverse la burbuja, su temperatura va a cambiar mucho más lento, como vimos, entonces va a estar más caliente. Entonces, al estar más caliente, entonces sí va a poder subir y va a poder producirse este proceso de convección. Entonces, se tiene que producir esta inigualdad para que se pueda dar este proceso de convección. Entonces, ¿cuándo se produce esta convección? Cuando la opacidad es alta, ¿no? Cuando hay baja temperatura, como lo vimos en las enanas rojas, cuando tengo un calor específico elevado, que esto también va a ayudar al que el gradiente de radiación sea mucho mayor que el de la convección, y también cuando la luminosidad es muy alta, como en las estrellas masivas. Y eso es lo que vamos a ver entonces ahorita en este otro video. Esto es para las estrellas entonces de baja masa, muy baja masa, y ahora vamos a ver qué pasa con estas zonas convectivas y radiativas en las estrellas supermasivas, ¿no? Cómo entonces se transfiere esta energía y cómo es el transporte radiativo ahora en estas estrellas supermasivas. Entonces vamos a darle clic aquí. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Bueno, sabemos que para estrellas de baja masa esto era lo que teníamos, ¿no? Una zona convectiva nada más. Ahora, a medida que vamos aumentando la masa de la estrella, entonces la temperatura en este núcleo va a ir aumentando debido a estas reacciones nucleares. Entonces el núcleo va a estar cada vez más y más caliente, y recuerden que altas temperaturas favorece a la radiación, ¿no?, al mecanismo de transferencia de energía debido a la radiación. Entonces, a medida que vamos aumentando la masa de la estrella,
el núcleo va a estar más caliente y se va a generar esta zona radiativa que va a ir creciendo a medida que va aumentando la masa de la estrella. Entonces, esta zona radiativa se va haciendo cada vez más y más grande, mientras que la zona, esta envolvente convectiva, básicamente se va haciendo cada vez más ineficiente debido a la alta temperatura y va a llegar a un punto donde prácticamente la estrella va a ser totalmente radiativa. Déjame volver acá. La estrella va a ser totalmente radiativa. Esto pasa para estrellas entre 1.2 y 1.5 masas solares, ¿no? Las estrellas son totalmente radiativas. Recuerden que el Sol, que es una masa solar, el Sol sí tiene estas dos capas, estas dos zonas de transferencia radiativa. Tiene el núcleo muy caliente, tiene una zona radiativa y luego tiene una zona convectiva en el exterior. Para el caso de estrellas un poquito más masivas que el Sol, entre 1.2 y 1.5 masas solares, tenemos este caso que la temperatura en el núcleo es tan alta que produce que la estrella sea totalmente radiativa, ¿no? Pero luego, cuando seguimos aumentando la masa, entonces se produce un problema. Y el problema que se produce es que ahora esta quema o esta fusión del hidrógeno por el helio en la secuencia principal se va a producir no por la cadena protón-protón, sino que ahora se va a producir por el ciclo CNO. Y como vamos a ver más adelante, de hecho ahorita, este ciclo CNO es mucho más dependiente de la temperatura y esto va a favorecer a que se produzca la convección, como vimos antes. Entonces, alrededor de estas estrellas ahora más masivas que 1.5 masas solares, se va a generar un manto alrededor del núcleo que va a ser un manto convectivo. Y a partir de allí, mientras más masiva sea la estrella, más grande va a ser este núcleo convectivo. Entonces vamos a explicar un poco cómo es que se produce este núcleo convectivo en el interior de estas estrellas masivas, ¿no? Entonces, como vimos, esta es la ecuación, una de las ecuaciones de estructura, la de producción de energía. Sabemos que para estrellas de 1.5 masas solares o más se produce la fusión nuclear por el ciclo CNO, que es donde está produciéndose obviamente en este núcleo esférico, que es donde está más denso, la parte donde más se genera energía. Y obviamente lo que esto nos quiere decir es que esta radiación que se va a producir en el núcleo debido a este ciclo CNO, si vemos aquí un fotón viajando, ¿no?, a través del núcleo y llega a una zona donde se está produciendo energía por esta fusión nuclear, por este ciclo CNO, obviamente cuando la energía que se produce en el núcleo atraviesa esta zona donde se están produciendo estas reacciones, entonces obviamente la luminosidad va a ser mucho mayor, se van a producir muchos más fotones debido a que tengo estas reacciones nucleares allí. Entonces, a medida que se van alejando, ya cuando no hay reacciones nucleares, esta luminosidad, ¿no?, va a ser constante, porque recuerden que la cantidad de energía que sale del núcleo por unidad de tiempo es lo que denominamos como la luminosidad. Y por eso en la ecuación de una de las ecuaciones de estructura en la que vimos, por eso es que aparece la luminosidad, ¿no? Entonces aquí el problema que ocurre es que la luminosidad, ¿no?, va a incrementarse muchísimo en esta zona porque se está produciendo grandes cantidades de energía. Entonces el ciclo CNO es súper dependiente de la temperatura y debido a que el material allí es tan denso en esta zona, entonces como vimos el fotón le va a costar demasiado salir de allí. O sea, imagínense, para el Sol son cientos de miles de años que salga el fotón de allí. Imagínate una estrella de 10 o 20 masas solares. De hecho, el fotón le va a costar demasiado poder salir de allí. Entonces, a ver si volvemos, le va a costar demasiado salir de esa zona. Entonces, realmente la transferencia por radiación va a ser súper ineficiente allí. Entonces, vamos a ver si podemos volver allí. Y por eso necesitamos otro medio de transporte de energía, y por eso al final entonces vamos a tener para estas estrellas mucho más masivas que el Sol, vamos a tener un núcleo caliente, vamos a tener una zona convectiva y luego vamos a tener una zona radiativa. Entonces es importante poder diferenciar cómo va a ser más o menos la estructura de la estrella en el sentido de estas zonas de convección y estas zonas radiativas, de acuerdo a la masa que tenga la estrella, ¿no? Entonces, para tipo de resumen, ¿no?, para que puedan entender o esquematizar en una sola lámina esta diferente evolución, aquí vemos las zonas convectivas y radiativas para las estrellas en secuencia principal. Entonces, como vemos,
o como ustedes quizá ya saben, las estrellas, antes de ser estrellas, mucho antes, ¿no? Cuando están en la fase de protoestrellas, son totalmente convectivas, son totalmente como aparecen acá, ¿no? Entonces, obviamente, estas estrellas aún no fusionan el hidrógeno en su interior, ¿no? Están todavía fuera de la secuencia principal, son estrellas pre-secuencia principal, están todavía cayendo por esta línea de Hayashi. Entonces, allí estas estrellas también brillan, ¿no? Porque nosotros las vemos y las observamos, de hecho son súper estudiadas, y de hecho es lo que básicamente yo hago. Yo estudio estrellas pre-secuencia principal, estudio la formación de las estrellas mucho antes que lleguen a ser estrellas de secuencia principal, mucho antes de que inicien este proceso de fusión nuclear. Y estas estrellas las observamos. Entonces, ¿cómo es que brillan estas estrellas si todavía no tienen esta fuente de energía interna, que es la fusión nuclear? Bueno, estas estrellas, las protoestrellas, porque todavía no son estrellas, brillan sencillamente porque como están contrayéndose, recuerden que las estrellas se forman de la contracción de estas grandes nubes moleculares. Debido a esta contracción, entonces ellas lo que hacen es que generan energía potencial gravitatoria. Entonces, por eso es que vemos que estas estrellas brillan, las protoestrellas. Entonces, en este punto, las estrellas van a ser totalmente convectivas porque tienen muy baja temperatura comparada con estrellas de secuencia principal que ya tienen esta fusión nuclear. Entonces, las estrellas empiezan como de baja masa, obviamente, protoestrella, como unas estrellas totalmente convectivas. Entonces, para estrellas muy poco masivas, menos de 0.5 masas solares, como les decía, van a ser totalmente convectivas. Entonces, recuerden que estas estrellas son las que viven más tiempo porque tienen todo el hidrógeno a su disposición gracias a estos movimientos convectivos que llevan el material o el hidrógeno no procesado y fresco hacia el interior, hacia el núcleo, donde puede utilizarse como combustible para poder producir estas reacciones nucleares. Entonces, estas estrellas son las que más viven, y recuerdan que también son las que van a presentar muchas veces elementos más pesados también en su superficie debido precisamente a estos movimientos de convección. Entonces, los materiales procesados del núcleo van también a subir a la superficie y podemos verlo en sus espectros, en sus líneas espectrales, ¿no? Ahora, para estrellas un poco más masivas, entre 0.5 masas solares y 1.5 masas solares, obviamente aquí también se encuentra la categoría del Sol, tenemos que entonces el núcleo ya está mucho más caliente y entonces debido a esta alta temperatura se va a producir una zona radiativa, ¿no?, cerca del núcleo, y a medida que nos alejamos en radio, la densidad baja, entonces la opacidad a esa radiación también va a ser mucho más baja y va a promoverse la convección, ¿no? Entonces, en esta zona de convección, recuerden que sí hay movimiento material, pero esta zona o esta envolvente convectiva no tiene relación o no se mezcla con la zona radiativa. Entonces, por eso que este tipo de estrellas viven también menos, no tienen tanto material, toda esta capa envolvente de hidrógeno fresco es inaccesible al núcleo y por lo tanto van a vivir menos. Claro, aquí no hacen, en este simple esquema, no hacen la distinción que recuerden que a partir de este momento, a partir de 1.2 masas solares, donde entre 1.2 y 1.5 masas solares, las estrellas entonces se vuelven prácticamente toda totalmente radiactiva, y eso se debe a la gran temperatura que tiene el núcleo. Entonces, básicamente, la capa convectiva es muy pequeña o es inexistente. Entonces, en este tipo de estrellas, que son totalmente radiactivas, son también estrellas donde no va a haber contaminación, no van a tener estos elementos pesados en su superficie porque básicamente la convección es muy ineficiente, no tienen una capa convectiva, y si tú ves la composición superficial de estas estrellas, básicamente es similar o va a ser igual a la de la nube molecular que la formó. No va a tener ningún tipo de contaminación debido a que es totalmente radiactiva. Y por el otro lado, cuando tenemos ya estrellas mucho más masivas, 1.5 masas, la masa del Sol, entonces se produce otro proceso, otro efecto, porque estas estrellas empiezan a fusionar hidrógeno debido al ciclo CNO y no a la cadena protón-protón, como pasaba antes. Entonces, debido a que este ciclo CNO es mucho más dependiente de la temperatura, entonces se va a producir este núcleo o este manto alrededor del núcleo convectivo, ¿no? Entonces, pues ya en las capas más externas voy a seguir teniendo esta capa radiativa, ¿no? Y
Importante entonces saber diferenciar o saber cómo más o menos va a ser la evolución de la estrella debido a estas diferentes masas, ¿no?, que tiene las estrellas. Obviamente a partir de aquí, de 1.5 masas solares, a medida que va aumentando la masa de la estrella, va aumentando este núcleo o esta zona convectiva muy cerca del núcleo en la estrella. Claro, pero obviamente estas estrellas son tan grandes y tan masivas que este núcleo, a pesar de ser grande, sigue siendo pequeño comparado con el tamaño global de la estrella en este caso, ¿no? No es como en el caso de estas otras estrellas donde el núcleo radiativo sí llega prácticamente a abarcar toda la estrella. En el caso del núcleo convectivo, sí, crece a medida que aumenta la masa de la estrella, pero sigue siendo pequeño comparado con el tamaño global de las estrellas. Entonces, estas son las diferentes zonas convectivas y radiativas para las estrellas en secuencia principal. Recuerden que aquí es donde las estrellas pasan la mayor parte de su tiempo. Y una cosa importante que también se me olvidó mencionarle es que para la parte donde las estrellas son totalmente convectivas, que son más longevas y que tienen todo este inventario, ¿no?, de hidrógeno que pueden ser usados para fusión, esto va a producir que la vida de estas estrellas se pueda alargar hasta un 20% y que este núcleo, que cada vez va siendo más grande y más grande de helio, porque recuerden que están quemando hidrógeno en helio, este núcleo de helio incluso puede aumentar su masa hasta un 30%, en el caso de las estrellas totalmente convectivas. Entonces realmente es un proceso significativo que puede cambiar pues tanto la vida de la estrella como el tamaño del núcleo de helio en estas estrellas totalmente convectivas. Y recuerden que nuestro Sol entonces es una estrella que se encuentra en esta etapa. Tiene un núcleo caliente donde está produciendo reacciones nucleares por la cadena protón-protón, como lo vimos en el tema pasado, y tiene esta zona radiativa, ¿no?, y luego tiene una envolvente convectiva. Entonces, esa sería la parte de diferenciar pues estas zonas de acuerdo a la masa de las estrellas.